El presidente argentino, Alberto Fernández, realizó una visita oficial a México el 22 de febrero. En esta cápsula platicaremos con Natalia Saltalamaquia, quien es una internacionalista y una experta en América Latina. Ella nos contará con más detalle cuáles fueron algunos de los resultados de esta visita presidencial, cuál es la relación entre ambos presidentes y el papel que jugará México en la región de América Latina en el futuro cercano. La visita del presidente argentino busca afianzar la cooperación en la producción y distribución de vacunas en Latinoamérica. El presidente también aprovechó su visita para buscar inversiones para Argentina, por lo que se reunió con empresarios mexicanos, incluyendo a Carlos Slim. Debido a la coincidencia ideológica de ambos mandatarios, el presidente Fernández buscaba aprovechar su visita para forjar una alianza estratégica con México. Los mandatarios tienen muchas coincidencias ideológicas. Entre ellas se encuentra la redistribución equitativa de vacunas, pues ambos presidentes denunciaron la acaparación de estas. Ambos líderes son solidarios con la causa de Evo Morales. El presidente Fernández agradeció a López Obrador la protección brindada a Morales durante su tiempo exiliado. Los dos presidentes han determinado que el neoliberalismo es el causante de gran parte de los problemas de sus respectivos países. Los líderes también comparten cierta aprensión por la prensa. Debido a sus afinidades ideológicas, Fernández encontró en López Obrador un aliado para liderar un nuevo eje progresista o antineoliberal en la región. El progresismo es una corriente política que se caracteriza por estar en oposición con el neoliberalismo, por lo que busca la redistribución de la riqueza y un Estado benefactor, que pueda proveer las instituciones y los servicios necesarios para que sus ciudadanos puedan vivir una vida digna. Pero la visita del presidente Fernández a México estuvo marcada por el escándalo de la llamada vacunación VIP en Argentina, donde 70 personas, incluyendo al presidente, se vacunaron de manera secreta con la vacuna de COVID. El abuso de poder indignó a los argentinos, pues primero se les aplicó la vacuna a este grupo de personas asociadas con el gobierno que al personal de salud y los pacientes en riesgo. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por su tiempo y por hacer la entrevista. La primera pregunta que le tenemos es que generalmente los presidentes argentinos hacen su primer viaje al extranjero a Brasil. En este caso, el primer viaje del presidente Fernández fue a México. ¿Por qué cree que haya decidido venir a México en vez de a Brasil? Nota muy importante saber que el presidente de Argentina, de hecho, vino a México como presidente electo en noviembre de 2019, incluso antes de tomar posesión, y en ese momento inició una conversación personal con el presidente López Obrador. En efecto, esto tiene que ver con una ruptura de lo que alguna vez hemos llamado eje Brasilia-Buenos Aires. Para Argentina, desde luego, su principal socio político, comercial, transfronterizo es Brasil, que es un gigante, pero con el ascenso del presidente Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, la relación se tornó sumamente complicada. El presidente Bolsonaro hizo campaña en contra de la elección de Alberto Fernández, manifestó desde muchos lugares su hostilidad hacia esta fórmula de gobierno. Y bueno, pues la verdad es que estuvieron trabajando las dos capitales a niveles pues medios, porque los presidentes hasta más o menos junio, julio de 2020 ni siquiera habían podido conversar entre ellos personalmente. De tal manera que creo que el presidente de Argentina se da cuenta de que está en una posición, digamos, un poco acorralada en el cono sur entre gobiernos de centro derecha, pero sobre todo de una hostilidad muy grande de este país gigante que es Brasil, y busca aliados hacia el norte de América Latina, en este caso México. Y hay muchos analistas que determinan que los presidentes Fernández y López Obrador sentaron las bases para crear un nuevo eje progresista en América Latina. ¿Cree que sea el caso y que este se pueda consolidar? Bueno, yo creo que en efecto existe una afinidad ideológica que en términos gruesos podríamos llamar progresismo. Creo que existe una afinidad en estilos personales de estar en la política, como por ejemplo, pues una cuestión de austeridad personal y de buscar el contacto personal con sus seguidores, con sus bases. Esto genera hilos de simpatía, sin duda, entre los dos presidentes. Tenemos que trabajar en un continente muy dividido, en donde existen opciones políticas que estarían en las antípodas de esto, y por lo tanto me parece que lo más importante que planteó Alberto Fernández, más allá de si se llama progresista o no, es esta idea de la unidad
latinoamericana, de empezar a sentarnos a la mesa nuevamente, incluso si somos distintos políticamente hablando, y generar otra vez diálogo que permita que resolvamos un poco más nuestros problemas latinoamericanos entre nosotros sin abrir espacios a, te diría, potencias extrarregionales como podría ser Estados Unidos, que impongan su conversación y sus intereses en el espacio regional. Entonces creo que en la medida en la cual México y Argentina hagan una política exterior que trate de generar estos espacios en común, puede avanzar. Si fuera solo una cuestión, digamos, de una posición ideológica de parte, eso sería más difícil. Y a pesar de las declaraciones del presidente López Obrador que la mejor política exterior es lo interior, México ha liderado el esfuerzo latinoamericano para un reparto equitativo de las vacunas de COVID, sobre todo al interior de la ONU. ¿Cree que este reciente liderazgo detone una política exterior más activa para México? Bueno, es muy interesante ver que, en efecto, en sus inicios, el presidente López Obrador realizó que iba a dedicarle poco espacio y energía a la política exterior, pero la verdad es que el mundo se impone y las cuestiones suceden más allá de las voluntades presidenciales. Creo que al presidente López Obrador le ha pasado que se ha dado cuenta que es imposible para un país del tamaño de México quedarse al margen de los acontecimientos cuando existe además un fenómeno global que sacude tan potentemente a su gobierno como al de todos, que es la pandemia, pues esto exige tener respuestas. Entonces, más allá de que originalmente se había planteado política exterior de bajo perfil, creo que se está respondiendo a una necesidad práctica y que en efecto esto, digamos, el mundo está haciendo que la política exterior sea más activa. Y creo que sí, que podemos esperar que lo siga haciendo. Y por una cuestión muy específica, que es que sin esa política exterior hay poco que se pueda resolver internamente. Y eso sí que le interesó siempre al presidente, ¿no? Tener la posibilidad de desarrollar su proyecto de la Cuarta Transformación, y este proyecto pues evidentemente ha visto muchos obstáculos si uno está en medio de una pandemia que no solo genera un fuertísimo problema de salud pública, sino un tremendo golpe a la economía. Y finalmente, Ricardo Fosters, uno de los asesores del presidente Fernández, detalló en una entrevista con el periódico Perfil que es la primera vez que un gobierno mexicano está mirando hacia Latinoamérica en vez de Estados Unidos. ¿Cree que estas observaciones sean ciertas? Y más allá de esto, ¿cree que México pueda tomar el liderazgo regional en América Latina? Sí, bueno, me parece una declaración que la entiendo desde un lugar político, pero desde un punto de vista académico te diría es totalmente inexacta. Digamos, el gobierno de López Obrador, como todos los gobiernos mexicanos, han tenido que mirar constantemente hacia el norte y a lo que sucede en Estados Unidos. Desde luego, la mayor parte de la política exterior de México durante estos 2 años, 2 meses, se ha concentrado en Estados Unidos. Además, que nos tocó lidiar con un presidente imposible como Trump, con lo cual más energía había que poner allí que nunca. Pero también es cierto que se retoma la idea de trabajar sobre todo con el Triángulo del Norte de Centroamérica, más que con toda América Latina. Y respecto a un liderazgo latinoamericano, no estoy segura. Es decir, yo creo que la relación con Argentina cobra este nivel de importancia y de alto perfil y de intensidad en muy buena medida porque el presidente de Argentina lo busca y lo cultiva e insiste y no quita el dedo del renglón. Veo, digamos, un interés muy pronunciado por parte de Buenos Aires que ha hecho que México se mueva en esa dirección, pero digamos, es más un cortejo, ¿no? Argentino. De tal manera que me parece que sí, que como resultado de un mundo muy conmocionado por el tema pandemia, pero también porque Argentina está intentándolo, México se pronuncia ahora más sobre temas latinoamericanos, pero no esperaría yo una cuestión de invertir en un liderazgo más allá de lo que sí existe, que es, por ejemplo, liderar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se llama CELAC, y que México tiene la presidencia pro tempore este año por segundo año consecutivo. Pues muchísimas gracias por su tiempo y por hacer la entrevista. Muchas gracias a ti, Jimena.